las jacarandas están floreciendo en invierno? Y la respuesta, como todo lo que nos va a perseguir por los próximos 30, 50 o quizás 100 años, es el cambio climático. Para la gente que no entiende por qué esto podría ser todo un tema, hay que primero sentar cabeza que las jacarandas normalmente y como relojitos florecen más hacia marzo, y hay quien dice que son quienes anuncian que llegó la primavera. De hecho, cuando yo estaba estudiando mi maestría en economía en Australia, la universidad tenía una jacaranda al centro del campus y había profesores que nos decían que los finales comenzaban cuando la jacaranda floreciera. Primero que todo, hay que dejar en claro que los efectos de la contaminación por gases invernaderos está haciendo que no solo se caliente el planeta, sino que el clima entero cambie. Por eso de repente hay nuevas heladas extremas que antes no pasaban, o si pasaban no pasaban tanto, temporadas con huracanes extra fuertes, sequías, un sinfín de cosas más allá de que solo se esté calentando el planeta. Y por eso es que usamos ese término del cambio climático. Pero lo importante aquí es que hay que platicar que lo de las jacarandas es bastante más serio que solo el ver árboles soltando flores en una fecha que no debería, porque los procesos que llevan a esto del cambio climático vienen en gran parte del CO2. Y les voy a decir por qué es gravísimo todo este tema. Las plantas son, por así decirlo, máquinas orgánicas que reciben CO2 y producen desde ahí. Entonces, y esto es hasta una técnica que se ocupa en invernaderos, darles más CO2 a las plantas implica que crean o producen más de lo que sea que producen. En la superficie esto suena útil. Me estás diciendo que las plantas van a dar más flores y más hojas porque tienen más CO2. Pero el tema es que esto destroza varios procesos de la agricultura que ya teníamos como muy establecidos. Por ejemplo, en el caso del arroz, sí nos encontramos con arroz que crece más y que se da antes en las fechas del año donde se deberían de dar, no más que ese arroz que se da con más CO2 en el medio ambiente tiene menos nutrientes. Por eso es que ahora a la comida orgánica y natural igual toca ponerle suplementos vitamínicos porque no son granos de tan buena calidad porque hay demasiado CO2 en el medio ambiente. Y lo difícil de esto es que ¿cuántas plantas se plantan al aire libre? Pues la gran mayoría, todas esas están sujetas a más CO2 y no hay mucho que podamos hacer. Ahora, sí es real que se está calentando el planeta y eso está creando que, por ejemplo, las zonas desérticas crezcan. Y si vemos un mapa del planeta y cómo está cambiando el sistema de las zonas agrícolas, va a acabar sucediendo que las zonas más óptimas para plantar ciertas frutas o demás va a ser más al norte de lo que históricamente ha sido por los últimos 100, 200 o 500 años. Por ejemplo, así como las jacarandas se están dando antes en el año, las uvas en las zonas vinícolas también hay que cosecharlas antes en el año. Y al hacerlo, como se están formando diferente por esto del extra CO2, el efecto final es que están saliendo uvas más dulces antes en el año. Los vinos de hoy ya no saben a lo que sabían los mismos vinos de las mismas uvas de los mismos viñedos hace 100 años. Es tan extremo este tema que hay gente que ya está debatiendo si se le debería de cambiar el nombre a la uva, porque técnicamente no se está vendiendo lo mismo que se vendía hace 50 años. Y eso si sobrevivimos las consecuencias geopolíticas de que las mejores zonas pues van a cambiar. Y con esto el movimiento de las zonas agrícolas también entra en riesgo toda la industria del chocolate, del café, el arroz, la papa, un sinfín de cosas que siempre se han plantado en el mismo lugar que ya no más no se van a dar igual. Y de nuevo, todo comienza con el problema de que tenemos demasiado CO2 en el medio ambiente. No quiero hablar mucho de qué podemos hacer por esto, porque honestamente la solución tiene que ser tan multifactorial como el problema. Es una solución difícil, inmensa, compleja, pero por lo menos podemos tenerlo observado. Aún así, la realidad es la realidad. Las plantas crecen diferente cuando hay más CO2 en el medio ambiente. Les veo con el problema del sargazo que llegó de la nada, que no existía hace 20 años y que ahora de repente pues está afectando a gente porque hay demasiadas algas. En el Inter, recuerden que yo soy TikToker y YouTuber. Mis datos están siempre a medias. Porfa, duden de todo lo que yo digo, pero tomémonos esta oportunidad para platicar más de este tema. Cuando Twitter se volvió X con Elon Musk, más de la mitad de la gente ambientalista se fue de la plataforma y hay un buen de nueva desinformación alrededor de este tema. Entonces yo creo que estaría bien tener presente que esto vale la pena verlo, observarlo y platicarlo e investigarlo. Y para todo lo demás, así como las jacarandas se están adaptando a un nuevo ambiente con más CO2, con inviernos diferentes, ojalá nosotros también nos podamos adaptar. Jacarandas que florecen en invierno. Interesante, ¿no?